La cantidad de dinero que tienes en tu cuenta hoy es la métrica menos fiable para predecir tu riqueza en una década. Sé que esta afirmación choca frontalmente con todo lo que te han enseñado. Vivimos en una cultura que nos empuja a mirar constantemente el marcador, a celebrar cada euro que entra, a sentir pánico con cada euro que sale. Pero en mis más de 50 años navegando los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas expansivas y colapsos devastadores, desde la crisis del petróleo de los 70 hasta el estallido de las .com en el 2000 y el terremoto financiero de 2008, he aprendido una verdad fundamental que lo cambia todo. Lo que separa a los que construyen una libertad duradera de los que corren sin cesar en una rueda de hámster financiera no es la cantidad de dinero que poseen en un momento dado. Es la calidad de la máquina que han construido para generarlo. La mayoría de la gente piensa que su patrimonio es una fotografía, un número estático en la pantalla de su banco. La realidad es que tu patrimonio es una película, una trayectoria definida por una fuerza invisible. El error fundamental, el que veo repetirse una y otra vez en personas inteligentes y trabajadoras, es que observan su saldo como si fuera la causa de su futuro. Pero tu saldo no es la causa de nada. Es un eco del pasado, el resultado de acciones y sistemas que ya ocurrieron. Mirar tu cuenta bancaria para predecir tu futuro financiero es como intentar adivinar el destino de un cohete mirando la estela de humo que ya ha dejado atrás. Es irrelevante. Lo único que importa es la potencia de su motor y la dirección a la que apunta. No es sobre el dinero que tienes, es sobre la velocidad y la dirección en la que tu sistema financiero se mueve. Hoy voy a revelarte el principio que gobierna esta dinámica, una ley tan inmutable como la gravedad en el mundo de las finanzas personales, el principio de la velocidad de escape financiera. Este concepto te permitirá hacer algo que el 99% de la gente nunca hace: diagnosticar con precisión si tu máquina personal está diseñada para la libertad o para el estancamiento perpetuo. Porque tu vida financiera es exactamente eso, una máquina. Tiene entradas como tu salario o ingresos por inversiones. Tiene salidas como tus gastos y deudas. Y tiene un motor, un sistema que convierte tu tiempo, tu capital y tus decisiones en resultados. Puedes tener una máquina que consume más de lo que produce, llevándote lentamente a la ruina. O puedes tener una máquina que genera un excedente cada vez mayor, impulsándote hacia una órbita de independencia donde tu dinero trabaja más duro que tú. La tragedia es que la mayoría vive su vida entera sin levantar el capó para entender cómo funciona su propia máquina. Simplemente siguen echándole combustible y esperan llegar a un buen destino. Pero la esperanza no es una estrategia. Los principios sí lo son. Si entender estos principios para construir tu propia máquina de riqueza te interesa, te invito a suscribirte para no perderte las próximas piezas de este sistema. Para entender la velocidad de escape financiera, primero debemos de construir la máquina. Tu vida financiera, te des cuenta o no, es un sistema con dos motores principales que funcionan en oposición constante. El primer motor es tu máquina de creación de activos. Este es el sistema que convierte tu capital, tu tiempo y tu conocimiento en activos que generan ingresos pasivos. Piensa en acciones que pagan dividendos, en bienes inmuebles que generan alquileres, en bonos que pagan intereses o en negocios que funcionan sin tu presencia constante. La potencia de este motor se mide por la tasa de crecimiento de los ingresos que produce, no el valor de los activos, sino el flujo de caja que generan. La mayoría de la gente piensa que su trabajo es el motor principal. La realidad es que tu trabajo es solo el combustible inicial. Confiar en tu salario para siempre es como intentar cruzar el océano a nado. Tarde o temprano te agotarás. El objetivo es usar ese combustible para construir un barco, una máquina que te lleve incluso cuando no estés remando. El segundo motor que trabaja en tu contra es tu máquina de consumo y pasivos. Esta máquina se alimenta de tus gastos, tus deudas y la inflación. Cada vez que compras un coche a crédito, usas la tarjeta para unas vacaciones o simplemente pagas tus facturas. Estás alimentando este motor. Su potencia se mide por la tasa a la que crecen tus gastos y el coste de tu deuda. La velocidad de escape financiera es, por tanto, la diferencia neta entre la potencia de estos dos motores. Es la tasa de crecimiento de tus ingresos pasivos menos la tasa de crecimiento de tus gastos. Si el resultado es positivo, estás acelerando hacia la libertad. Si es negativo, la gravedad financiera te está atrayendo de vuelta a la tierra, sin importar cuánto dinero ganes. En mis 50 años de mercado he visto a ejecutivos con salarios de 7 cifras tener una velocidad de escape negativa. Sus máquinas de consumo eran tan voraces que superaban cualquier aumento de ingresos. Y he visto a profesores y a enfermeras con una velocidad de escape positiva,
construyendo metódicamente una pequeña pero eficiente máquina de activos que, con el tiempo, los catapultó a la independencia. No es sobre cuánto ganas, es sobre la diferencia de velocidad entre tus dos máquinas. La gente se obsesiona con la primera máquina, la de los activos. Buscan la acción que se multiplicará por 10, el negocio que explotará, pero ignoran la segunda máquina, la que silenciosamente sabotea su progreso. Es como intentar llenar una bañera con el desagüe abierto. Puedes abrir el grifo al máximo, pero si el agujero del desagüe es más grande, la bañera nunca se llenará. Lo que separa a los que construyen riqueza duradera de los que se queman es que entienden que deben trabajar en ambos lados de la ecuación, acelerar el motor de los activos y, crucialmente, reducir la potencia del motor del consumo. Puedes tener un estilo de vida extravagante ahora, o puedes tener libertad financiera en el futuro. El universo no te permite tener ambos al mismo tiempo, al menos no al principio. La clave es hacer que tu máquina de activos crezca más rápido que tu máquina de consumo. Si tus ingresos pasivos crecen a un 10% anual y tus gastos solo un 3%, tienes una velocidad de escape positiva del 7%. Esa es la fuerza que te impulsa hacia adelante. Ahora centrémonos en el componente más crítico, la construcción de tu máquina de creación de activos. La mayoría de la gente aborda esto como si fuera un juego de azar. Intentan predecir el futuro, elegir las acciones ganadoras, encontrar el próximo gran descubrimiento. Este es un error fundamental que nace del ego, de la creencia de que podemos ser más listos que el mercado. La realidad es que no se puede predecir el futuro. En Bridgewater gestionamos miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y aprendí una lección por las malas. Cualquier activo, por seguro que parezca, puede ser aniquilado. En el año 2000, las acciones tecnológicas eran el futuro. En 2007 los bienes raíces eran una apuesta segura. La historia es un cementerio de certezas. Por eso, el principio más importante para construir tu máquina no es la concentración en busca de grandes ganancias, sino la diversificación radical para garantizar la supervivencia. Pero no hablo de la diversificación que te vende tu asesor financiero, que consiste en tener 20 acciones diferentes de un mismo mercado. Eso no es diversificación, es una ilusión. La verdadera diversificación consiste en equilibrar tu cartera con activos que se comporten bien en diferentes entornos económicos, porque no sabes qué entorno vendrá después. La economía funciona como una máquina con 4 estaciones: crecimiento mayor de lo esperado, crecimiento menor de lo esperado, inflación mayor de la esperada e inflación menor de la esperada. Tu cartera debe ser como un vehículo todoterreno, capaz de avanzar en cualquiera de estas 4 estaciones. A esto lo llamo el principio del santo grial de la inversión. Se trata de encontrar entre 10 y 15 flujos de retorno buenos y no correlacionados. No correlacionados es la clave. Significa que cuando un activo baja, otro tiende a subir, equilibrando el sistema. Piénsalo como los engranajes de una máquina. Si todos los engranajes giran en la misma dirección, el sistema es increíblemente potente en una dirección, pero increíblemente frágil si la fuerza cambia de sentido. Lo que necesitas son engranajes que giren en direcciones opuestas para crear un movimiento estable y resistente. Un ejemplo práctico de una cartera equilibrada podría ser un 30% en acciones globales para capturar el crecimiento, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo que suelen subir cuando las acciones caen por miedo a una recesión, un 15% en bonos a medio plazo y luego un 5% en oro y otro 5% en una cesta de materias primas para protegerte contra la inflación inesperada. La belleza de este sistema no es que genere rendimientos espectaculares cada año. No lo hará. Su belleza es que reduce drásticamente el riesgo de una caída catastrófica. Mientras que una cartera 100% en acciones pudo caer más de un 50% en 2008, un sistema equilibrado como este habría caído mucho menos, quizás solo un pequeño porcentaje. No es sobre maximizar las ganancias, es sobre optimizar la relación entre rendimiento y riesgo. La mayoría busca la emoción de la victoria. La realidad es que el juego se gana no cometiendo errores fatales. Tienes que construir una máquina que sea antifrágil, que sobreviva a tu propia ignorancia sobre el futuro. Finalmente, debemos abordar el motor que trabaja en tu contra, la máquina de consumo y la psicología que la alimenta. Este es, con diferencia, el aspecto más difícil de dominar, porque no es un problema técnico, es un problema humano. La máquina económica global funciona a través de ciclos, y el más importante es el ciclo de la deuda a largo plazo. Cuando el crédito es barato y abundante, la gente y las empresas se endeudan para consumir e invertir. Esto crea un auge económico.
como el que vimos en los años 20 antes de la Gran Depresión o en los años previos a 2008. La gente se siente rica, los precios de los activos suben y todo el mundo cree que es un genio. Pero la deuda es simplemente una forma de adelantar el consumo del futuro. Estás pidiendo prestado a tu yo futuro y llega un punto en que el peso de esa deuda se vuelve tan grande que la máquina se ahoga. Los ingresos ya no son suficientes para pagar los intereses y el ciclo se invierte violentamente. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su relación con la deuda. La mayoría ve la deuda como una herramienta para obtener lo que quieren ahora. La realidad es que la deuda de consumo es un ancla que aumenta la potencia de tu motor de gastos y reduce a cero tu velocidad de escape. Existe una deuda productiva, la que se usa para comprar un activo que genera más ingresos que el coste de la deuda. Pero es rara y peligrosa si no se maneja con un conocimiento profundo. El verdadero enemigo aquí es nuestra propia psicología. Estamos programados para ser procíclicos. Compramos cuando todo el mundo compra, impulsados por la codicia y el miedo a quedarnos fuera. Y vendemos cuando todo el mundo vende, impulsados por el pánico. He visto a personas inteligentes perder la mitad de su patrimonio, no por una mala tesis de inversión, sino porque no pudieron soportar la presión emocional de ver caer sus cuentas. Destruyeron su máquina en el peor momento posible. Mi principio de el dolor más el reflejo es igual al progreso es fundamental aquí. Cada error doloroso en el mercado es una oportunidad para aprender un principio. El dolor de vender en pánico en 2008 te enseña el principio de la diversificación. El dolor de comprar una acción en su punto más alto te enseña el principio de no seguir a la multitud. Tienes que ver tus emociones no como guías, sino como señales de que probablemente estás a punto de cometer un error. Cuando sientas euforia, probablemente sea el momento de ser cauto. Cuando sientas pánico, probablemente sea una oportunidad si tu sistema está bien construido. Puedes tener la gratificación instantánea de ceder a tus impulsos, o puedes tener la seguridad a largo plazo de seguir tus principios. El universo no te permite tener ambas cosas. Construir tu velocidad de escape financiera no es una carrera de velocidad, es una maratón de ingeniería. Se trata de diseñar un sistema robusto, basado en principios atemporales, y tener la disciplina para dejar que funcione a través de los ciclos inevitables de la economía y de tus propias emociones. De acuerdo, hablemos de cómo construir esta máquina en la práctica, no con teorías abstractas, sino con principios y acciones concretas que puedes empezar a implementar hoy mismo. La primera y más fundamental estrategia es la construcción de lo que llamo una cartera para todas las estaciones, o all-weather. La mayoría de la gente piensa que invertir es predecir el futuro. Creen que deben encontrar la próxima Amazon o adivinar cuándo subirá o bajará el mercado. La realidad es que este es un juego para tontos. Nadie puede predecir el futuro de manera consistente, ni yo, ni nadie en Wall Street. Lo que separa a los inversores que sobreviven décadas de los que son barridos en la primera gran tormenta es que no basan su éxito en la predicción, sino en el equilibrio. Piensa en tu cartera no como una apuesta, sino como un sistema diseñado para la supervivencia en cualquier entorno. La economía, como ya he dicho, funciona como una máquina que atraviesa 4 estaciones principales. Un crecimiento económico más alto de lo esperado. Un crecimiento más bajo de lo esperado. Recesión. Una inflación más alta de la esperada y una inflación más baja de la esperada. Deflación. Cada uno de estos entornos beneficia a ciertos tipos de activos y perjudica a otros. Las acciones prosperan con un crecimiento fuerte. Los bonos del tesoro prosperan en recesiones y deflación. Las materias primas y el oro prosperan con una inflación inesperada. El error que comete el 99% de la gente es construir una cartera que solo funciona bien en una o dos de estas estaciones, generalmente en la de crecimiento económico, que es la que se siente más cómoda y optimista. Su cartera es como un coche de carreras, increíblemente rápido en una pista seca y soleada, pero inútil y peligroso en cuanto empieza a llover o a nevar. La cartera All Weather es un vehículo todoterreno. No es el más rápido en ninguna condición particular, pero te llevará a tu destino de forma segura sin importar el clima. Su objetivo no es maximizar las ganancias, es optimizar la consistencia de los retornos y minimizar las caídas devastadoras. La implementación de una versión simplificada es sorprendentemente sencilla. Se trata de asignar tu capital a través de estas 4 estaciones. Una asignación equilibrada podría ser 30% en acciones, un fondo indexado global de bajo coste es suficiente, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos del tesoro a medio plazo,
7. 5% en oro. Y 7. 5% en una cesta diversificada de materias primas. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué tantos bonos? ¿Por qué oro? ¿No son las acciones las que generan la mayor rentabilidad a largo plazo? En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Cuando el miedo se apodera del sistema, como en la crisis de 2008, las acciones se desploman. El S&P 500 cayó más de un 50% desde su pico. La gente que tenía todo su dinero en acciones vio su patrimonio reducido a la mitad. El pánico les obligó a vender en el peor momento, materializando pérdidas que tardarían una década en recuperar. Durante esa misma crisis, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon, ya que los inversores huyeron en busca de seguridad y los bancos centrales bajaron los tipos de interés. El oro también se comportó bien. Una cartera all weather no habría caído un 50%. Su caída habría sido mínima, quizás de un solo dígito, porque la subida de los bonos habría compensado gran parte de la caída de las acciones. No es sobre ser un genio, es sobre ser humilde y admitir que no sabes lo que va a pasar. Este equilibrio te da el superpoder más importante en la inversión, la capacidad de mantener la calma y seguir tu plan. Te permite sobrevivir a tus propios errores emocionales, que destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. Puedes tener la emoción de apostar todo a un solo número o la tranquilidad de saber que tu máquina está construida para resistir. El universo rara vez te permite tener ambas cosas. Construir esta máquina es el primer paso para generar una velocidad de escape financiera positiva y sostenible. La segunda estrategia fundamental tiene dos partes, porque aborda los dos motores de tu máquina financiera: la aceleración del motor de activos y el frenado del motor de consumo. La primera parte es el principio del reequilibrio sistemático. La segunda es la aniquilación estratégica de la deuda de alto interés. Ambas son mecánicas, no emocionales, y eso es lo que las hace tan poderosas. El reequilibrio es el mantenimiento programado de tu máquina all-weather. Imagina que empiezas con la asignación que discutimos: 30% acciones, 55% bonos, 15% oro y materias primas. Después de un año de fuerte crecimiento económico, las acciones han subido un 20%, mientras que los bonos han permanecido planos. Tu cartera ya no está equilibrada. Ahora quizás tengas un 35% en acciones. La emoción humana te dice: las acciones van genial, compra más. Es la codicia hablando. El principio del reequilibrio te obliga a hacer exactamente lo contrario. Una vez al año, vendes ese 5% extra de acciones que has ganado y utilizas el dinero para comprar más de los activos que han tenido un rendimiento inferior, devolviendo tu cartera a su equilibrio original de 30-55-15. Ahora imagina el escenario opuesto: una crisis como la del año 2000. Las acciones tecnológicas se han desplomado un 40%. Tu asignación en acciones ha caído al 20%. El pánico te grita: vende todo antes de que llegue a cero. Pero tu sistema de reequilibrio te da una orden clara y fría: vende algunos de los bonos que han subido y compra acciones baratas para volver a tu 30% objetivo. Este simple acto mecánico te obliga a hacer lo que todo inversor sabe que debe hacer, pero que casi nadie hace: vender caro y comprar barato. No es sobre tener una bola de cristal, es sobre tener una disciplina de hierro. Es un sistema que te protege de tu peor enemigo, tú mismo. La segunda parte de esta estrategia es aún más crítica para tu velocidad de escape inicial: la gestión de la deuda. La mayoría de la gente ve la deuda como una forma de conseguir cosas. La realidad es que la deuda de consumo es un agujero negro que absorbe tu energía financiera. Pagar la deuda de una tarjeta de crédito con un 20% de interés es matemáticamente equivalente a obtener un retorno del 20% garantizado y libre de impuestos sobre tu dinero. No hay ninguna inversión en el mundo que te ofrezca eso. Por lo tanto, antes de obsesionarte con optimizar tu cartera de inversiones, debes aniquilar sistemáticamente tu deuda de alto interés. El método es simple. Haz una lista de todas tus deudas, desde la más alta a la más baja tasa de interés. Paga el mínimo en todas excepto en la que tiene el interés más alto. Dirige cada euro extra que puedas encontrar a esa deuda hasta que desaparezca. Luego, toma todo el dinero que estabas pagando en esa primera deuda y lánzalo contra la siguiente de la lista. Este efecto de bola de nieve o avalancha crea un impulso increíble. Cada deuda que eliminas es como quitar un ancla de tu barco. Libera flujo de caja que puedes redirigir de tu máquina de consumo a tu máquina de creación de activos. Gestioné miles de millones a través de múltiples ciclos de deuda a gran escala y aprendí que los principios son los mismos a nivel personal.
Quienes se endeudan en exceso durante los buenos tiempos son aniquilados cuando el ciclo cambia. Quienes usan los buenos tiempos para fortalecer su balance sobreviven y prosperan. Lo que separa a los que alcanzan la libertad de los que permanecen atrapados es que entienden esta dinámica. No se trata de privarse de todo, se trata de diseñar un sistema donde cada euro trabaje para ti, en lugar de contra ti. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Llegados a este punto, hemos desarmado la máquina, hemos examinado sus engranajes y hemos entendido las fuerzas que la gobiernan. Ahora es el momento de ensamblarlo todo en un marco de pensamiento coherente. Un sistema operativo para tu vida financiera que te sirva, no solo en los buenos tiempos, sino, y más importante, en los inevitables y turbulentos inviernos económicos. Permíteme resumir el sistema completo, no como una lista de tareas, sino como un conjunto de principios interconectados que, una vez internalizados, cambiarán para siempre tu relación con el dinero y el futuro. El pilar central de todo es el concepto de la velocidad de escape financiera. Olvida tu saldo bancario. Olvida el valor neto de hoy. La única métrica que importa es la diferencia entre la tasa de crecimiento de los ingresos de tu máquina de activos y la tasa de crecimiento de los gastos de tu máquina de consumo. Si esta cifra es positiva, estás en una trayectoria hacia la libertad. Si es negativa, estás en una espiral descendente, sin importar lo alto que sea tu salario. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando acelerar un coche con el freno de mano puesto. Se centran en ganar más dinero sin darse cuenta de que su máquina de consumo está saboteando cada avance. No es sobre la potencia del motor, es sobre la fuerza neta que te impulsa hacia adelante. Para lograr una velocidad de escape positiva y sostenida, hemos diseñado una máquina de 2 cilindros. El primer cilindro es tu máquina de creación de activos, cuyo corazón es la cartera All Weather o para todas las estaciones. Su diseño no se basa en la predicción, que es un juego de tontos, sino en el equilibrio y la humildad. Con una asignación diversificada a través de acciones, 30%, bonos a largo y medio plazo, 55%, oro y materias primas, 15%, construyes un sistema que no está diseñado para ser espectacular en una sola estación, sino para ser robusto y sobrevivir a todas ellas. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de décadas de los que son aniquilados por una sola crisis es esta comprensión. No intentan ser héroes, intentan ser supervivientes. El segundo cilindro es la gestión de tu máquina de consumo. Aquí, el principio fundamental es la aniquilación sistemática de la deuda de alto interés. Cada euro que pagas por el interés de una tarjeta de crédito es un euro que trabaja en tu contra con una fuerza devastadora. Pagar esa deuda es la inversión con el mayor retorno garantizado que jamás encontrarás. Es tapar el agujero más grande en el casco de tu barco antes de ponerte a navegar. Pero construir la máquina es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es operarla sin sabotearla con nuestros propios impulsos. Aquí es donde debemos ser brutalmente honestos sobre los errores de comportamiento que destruyen más riqueza que cualquier recesión. El primer error es confundir el ruido con la señal. El mercado financiero es una máquina de generar ruido. Noticias diarias, opiniones de expertos, fluctuaciones de precios. La mayoría de la gente reacciona a este ruido, comprando y vendiendo por pánico o euforia. La realidad es que la única señal que importa es el rendimiento de tu sistema a largo plazo y la adhesión a tus principios. Debes aprender a ignorar el 99% de la información financiera. El segundo error es la extrapolación del pasado reciente. Cuando las acciones suben durante años, la gente asume que seguirán subiendo para siempre. Cuando los bienes raíces suben, creen que nunca pueden bajar. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. El mayor riesgo se acumula precisamente cuando todo el mundo cree que no hay riesgo. Los ciclos son una ley de la naturaleza económica. Esperar que un buen tiempo dure para siempre es como esperar un verano sin fin. Es una negación de la realidad. El tercer error es permitir que el ego conduzca tus decisiones. El ego te dice que puedes elegir las acciones ganadoras, que eres más listo que el mercado, que no necesitas diversificar. La humildad radical es el antídoto. Es aceptar que no sabes lo que va a pasar en el futuro y, por lo tanto, debes construir un sistema que no dependa de que aciertes. La cartera All Weather es la encarnación de esta humildad. El cuarto y más letal error es sucumbir al pánico. Nuestra aversión a la pérdida es mucho más fuerte que nuestro deseo de ganancia. Ver tu cartera caer un 30% genera un dolor visceral que te empuja a vender en el peor momento posible.
convirtiendo una pérdida temporal de papel en una catástrofe financiera permanente. El principio del reequilibrio sistemático es tu ancla en esta tormenta emocional. Te obliga mecánicamente a comprar cuando todos venden y a vender cuando todos compran, protegiéndote de tu propio cerebro reptiliano. El marco completo, por tanto, es una máquina de ingeniería financiera y psicológica. Diagnosticas tu velocidad de escape. Construyes una cartera equilibrada y antifrágil. Desmantelas metódicamente la deuda que te frena. Y operas este sistema con una disciplina de hierro, reequilibrando sin emociones y reconociendo tus sesgos de comportamiento para no caer en sus trampas. Puedes tener la emoción de la apuesta a corto plazo o la serenidad de un sistema robusto a largo plazo. El universo no te permite tener ambas cosas. La elección es tuya. Al final de todo, esta conversación no trata realmente sobre el dinero, trata sobre la vida. El dinero es simplemente una herramienta, un medio para un fin. Y el fin no es acumular la mayor cantidad de ceros en una cuenta. La mayoría de la gente piensa que la riqueza es la capacidad de comprar muchas cosas. La realidad es que la verdadera riqueza es la libertad. Es tener un control total sobre tu tiempo, el único activo que es verdaderamente finito e irreemplazable. Es la capacidad de despertarte por la mañana y decidir qué quieres hacer, con quién quieres hacerlo y por qué quieres hacerlo, sin estar obligado por la necesidad económica. La velocidad de escape financiera no es una métrica de codicia, es una métrica de libertad. Es el punto en el que el flujo de ingresos de tu máquina de activos supera permanentemente los gastos de tu máquina de consumo. En ese momento has escapado de la gravedad. Tu tiempo te pertenece. El proceso de construir esta máquina es, en sí mismo, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Es un ejercicio práctico de mis principios más fundamentales. Te obliga a enfrentarte a la realidad tal y como es, no como te gustaría que fuera. Te obliga a ser radicalmente transparente contigo mismo sobre tus hábitos de gasto y tus miedos. Te obliga a entender que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Cada error que cometes, cada vez que el pánico casi te hace vender, es una oportunidad de aprendizaje invaluable. Es el universo dándote una lección. Si la ignoras, te la repetirá con más fuerza. Si reflexionas sobre ella y extraes un principio, evolucionas. Te conviertes en una persona más sabia, más disciplinada y más resistente. Este viaje te enseña a pensar como un ingeniero, no como un jugador. Te enseña a ver el mundo en términos de sistemas, de causas y efectos, de ciclos que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Te das cuenta de que los desafíos que enfrentas no son únicos. Son los mismos desafíos, con diferentes ropajes, que han enfrentado generaciones antes que tú. La crisis de la deuda de 2008 no fue tan diferente de la de 1929. La burbuja de las .com tuvo ecos de la manía de los tulipanes en el siglo XVII. La historia rima. Y cuando entiendes los patrones, dejas de ser una víctima de ellos y empiezas a navegar a través de ellos. Gestioné miles de millones de dólares a través de estas crisis. Y la lección más profunda que aprendí no fue sobre finanzas, sino sobre la naturaleza humana y la importancia de los sistemas. Un buen sistema te protege de ti mismo. Un buen sistema convierte tus debilidades humanas en fortalezas mecánicas. El sistema que hemos diseñado aquí no es una fórmula mágica para hacerte rico rápidamente. Es un mapa para construir una vida de solidez, tranquilidad y, en última instancia, libertad. No es sobre perseguir la próxima gran cosa. Es sobre construir una máquina atemporal que funcione mientras duermes, que te proteja de lo desconocido y que te libere para perseguir lo que es verdaderamente significativo para ti. Tus relaciones, tu creatividad, tu contribución al mundo. Puedes tener una vida de reacción constante a las circunstancias, o puedes tener una vida diseñada deliberadamente según principios. Rara vez puedes tener ambas. Así que ahora te pregunto, ¿tu máquina actual te está impulsando hacia la libertad o te mantiene encadenado a la tierra? Comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor aprendizaje de este video, o la mayor duda que aún tienes. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida de éxito y libertad, asegúrate de suscribirte, porque al final no heredas tu futuro, lo construyes, engranaje a engranaje.